Vamos Mm. a empezar el libro de Deuteronomio y vamos a estar analizando los capítulos que encontramos. Así que vamos todas al libro de Deuteronomio para empezar con el capítulo 1. Recuerden que en este momento de la historia, el pueblo de Israel está exactamente frente al río Jordán, en el desierto, y llevan ahí ya buen tiempo. Recuerden que ellos vienen caminando esta trayectoria desde el monte, bueno, desde Egipto. Pero algo bien interesante, nos dice exactamente dónde está. Usted no puede equivocarse del lugar donde ellos están. Están en este lado del Jordán, en el desierto. Cuando dice de este lado, quiere decir que no han entrado a la tierra prometida todavía. Y estando ahí, Moisés le está hablando al pueblo. Así que todavía Moisés está vivo y ahora va a hablarle al pueblo, y antes de traerle los mandamientos que Dios quiere para ellos, Moisés va a empezar a hacer un recuento de lo que ellos han vivido Hermana hasta Wanda, yo ahora. no oigo nada. ¿Será mi computadora o la suya? ¿A alguien más no me escucha? Sí, yo la escucho. Se escucha Ok, perfecto. Yo ok. la escucho. Ujú. Entonces vamos a chequear. Está bien, es la suya, hermanita Lenis. Ok, déjame dar una pausa aquí, deme un momentito. Un momentito aquí. Vamos a dar una pausa. Entonces, continuamos ahora viendo dónde ellos están localizados. Nos dice exactamente dónde están. A este lado del Jordán están en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Jazero y Disá. Y nos menciona un montón de lugares que nosotros no conocemos, pero son lugares muy específicos y tal vez hoy día puedan tener los nombres cambiados, algunos de ellos. Sin embargo, el Mar Rojo sigue siendo el Mar Rojo, no ha cambiado. Ahora, miren qué interesante en el verso 2. Si usted solamente ha leído este verso en la Reina Valera, usted no sabe de qué le está hablando. Dice, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y tú dices, ¿qué son 11 jornadas? Entonces, eso es lo importante de buscar otra versión y ver de qué es que está hablando. Cuando habla de 11 jornadas, son 11 días, hermanas. Nos está diciendo que desde el monte Oreb hasta Cades Barnea, si va por el camino del monte Seir, solamente son 11 días. Ahora, ustedes saben que nosotros hemos estado viendo diferentes mapas que nos hablan de esos caminos, de esa trayectoria que ha recorrido el pueblo de Israel. Sin embargo, voy a presentarle este mapa otra vez para que ustedes lo vean y que ustedes se ubiquen, ¿ok? Nos está diciendo en el verso 2 que desde el monte Oreb, que queda aquí, ¿ok? Hasta el monte Seir, que queda aquí, son 11 días de camino. Y ellos están ahora mismo, aquí está el mar muerto, ¿verdad? Este es el mar rojo, está diciendo que están de este lado y nos habla de esta área aquí, frente al Jordán, en este desierto. Ahí era donde lo dejamos en el libro de Números que acabamos de leer, donde todavía están en los campos de Moab, en ese desierto, en los campos de Moab, frente al Jordán. Y desde ahí ellos pueden ver a Jericó. Así que deben estar en esta área aquí, porque dice que ellos pueden ver los campos de Jericó. Ahora, cuando ustedes observan y vuelvan para atrás, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que desde aquí hasta esta área aquí donde está el monte Seir, son solamente 11 días de camino. Pero nos dice en el verso 3, ahora vamos al verso 3, que ellos llevan, hermana, 40 años, 40 años. Y estamos ahora mismo en el día primero, en el mes 11 del año 40.
¿ok? Ya casi 41, si se dan cuenta. Del año 40, si usted en el mes 11, eso quiere decir que ya el próximo mes van a tener 41 años. Recuerden que el castigo no fue desde el principio que salieron de Egipto. El castigo se le dio ya, ellos habían salido. ¿Y quién se recuerda cuándo fue que se le dio el castigo de que iban a estar 40 años en el desierto? Vamos a ver quién puede abrir su micrófono y decirme cuándo fue que se le dio ese castigo de que ellos iban a estar 40 años caminando en el desierto. Abran su micrófono, no lo escucho. Cuando se quejaron del agua, fue. Bueno, ellos se quejaron muchas veces del agua. No fue ahí, no fue cuando se quejaron del agua, pues se quejaron varias veces del agua, pero ahí no fue que Dios le dijo, hasta aquí, van a durar 40 años y no van a entrar. Todo, bueno, si digo algo más voy a estar delatando. Eh, esa queja que hicieron específicamente. Oye, aquí hay un estudiante que no debe estar aquí, pero no te escucharon, qué bueno. Vamos a ver, alguien puso en el chat. Vamos a ver. Ah, ok, bienvenida Ana Milena. Estamos preguntando si alguien se recuerda cuándo fue, dónde estaban ellos, cuándo o en qué momento fue que le dieron el castigo de que iban a estar en el desierto 40 años. Porque dice, espérate, pero aquí llevan 40 años, están en el mes 11. En un mes más ya van a estar en el año 41. Entonces, ¿cuándo fue que ya llevaban 11 meses, ya llevaban un año, ya llevaban un año en el desierto? Cuando Dios le dio el castigo de que iban a estar por 40 años en el desierto. Ya ellos estaban en el desierto hacía tiempo, se habían quejado del agua, vamos a ir al mapa, a ver si el mapa las ayuda a recordar qué estaba pasando cuando Dios decidió darle este castigo. Porque ellos se quejaron en varias ocasiones por diferentes cosas. Por ejemplo, lo primero que se quejaron al principio aquí es de que se iban a morir, porque venía el ejército detrás de ellos y al frente estaba el mar. ¿Ok? Cuando cruzan el mar y llegan a otro lado del desierto, se quejaron como no habían pasado ni 3 días, se estaban quejando de que no tenían agua y llegaron a un lugar y el agua estaba amarga. ¿Se acuerdan? Ok. Seguimos bajando y se seguían quejando de que no tenían pan. ¿Ok? Estuvieron en el monte, allí se quejaron de que Moisés se fue y los dejó. Y siguieron caminando y se mandó una expedición. Se mandaron 12 espías. ¿Se acuerdan ahora? Mandaron 12 espías para espiar la tierra. Y de esos 12 espías, solamente 2 dieron buenas noticias de que sí iban a poder conquistar la tierra. Los otros 10 dijeron que no. Y ahí fue cuando Dios determinó, se estarán en el desierto 40 años vagando porque no le creyeron a Dios de que ellos sí podían entrar a la tierra prometida. Tuvieron miedo de que allí habían gigantes, tuvieron miedo de que había mucha gente, tenían miedo de que no iban a poder ganar si ellos iban y entraban a Jericó. Y en ese momento entonces Dios determina que un camino de 11 días se iba a convertir en 40 años. ¿Ok? Y estamos hablando desde el momento específicamente en el desierto de Parán. Fue cuando ellos fueron a investigar la tierra. Y desde ahí hasta, desde Oré hasta Cades, Barnea, ellos se supone que sean solamente 11 días de caminos y ellos duraron 40 años. Ahora mismo ya iban casi a cumplir 41 años en el desierto. Pues no fue desde que salieron, sino cuando ellos empezaron a decir que no podían entrar y Dios entonces no les permite entrar. No los dejó entrar a ninguno de esos que dijeron que no se podía. Lo único que van a entrar realmente son Josué y Caleb. Ok, ahora, habla de unas guerras, que ya hablamos de esas guerras, y quiero que entiendan que Moisés está hablándole a ellos y vamos a estar viendo un recuento de cosas que ya hemos visto. ¿Ok? Vamos a estar viendo literalmente un resumen de lo que ellos han estado viviendo desde que salieron de Egipto. Habla de cómo estando allí
Horeb, en esa montaña Horeb. Vuelvo y le enseño otra vez el mapa porque quiero que... ¿Estamos viendo el mapa? Sí, estamos viendo el mapa, ok. En, estando aquí en el monte Horeb, Dios le dio a ellos instrucciones. El verso 6 dice que Dios le mandó órdenes y ellos han permanecido ya demasiado tiempo en ese monte y lo mandó entonces a salir. Y si ustedes se fijan, es interesante cómo es literalmente un resumen de todo lo que han vivido. Le están contando a esta nueva generación todo lo que vivió la generación anterior. No le están contando exactamente lo que ellos vivieron. Recuerden que en esta generación tenemos muchos recién nacidos, tenemos muchos niños pequeños, todos eran jóvenes menores de 20 años. Algunos de ellos tal vez recuerden algunas de estas cosas, porque eran jovencitos, eran niños, y ahora pues ya son adultos, pero muchos de ellos vivieron esto, la mayoría pues no lo había vivido. Y el Señor ahora eh, empieza a través de Moisés a contar todo lo que ellos han vivido, cómo el Señor los sacó de allá y los llevó ahora a donde ellos están, cómo ellos pasaron todas estas tierras y todavía cómo Dios tiene planes de darle a ellos todas esas tierras, ¿ok? Sabiendo que una promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y a Jacob para sus descendientes, un juramento, una promesa que el Señor había hecho para su descendiente. Ahora, en el verso 9 hasta el 18, Moisés le está recordando a ellos aquella vez que Jetro vino a visitar y que Jetro le dijo, oye, tú estás en una locura, tú no puedes estar siendo el único que pase juicio entre tanta gente, son demasiado. Interesante que en el verso 10 dice que Dios lo había multiplicado tanto como las estrellas del cielo. ¿A dónde te lleva eso? Tan pronto tú lees ese verso, ¿a dónde te lleva en la Biblia? Tienen que llevarte a un capítulo, a un personaje. Abre tu audio. Abraham. Abraham, muy bien, inmediatamente me lleva a Abraham y puedo decir, Señor, veo aquí la profecía cumplida en el capítulo 12 de Génesis. Dios le hace esa promesa a Abraham. Voy a hacer de ti una gran descendencia, voy a darte muchos hijos. Y mira, tienes que, si tú puedes contar las estrellas del cielo o las arenas del mar, así de mucho van a ser tu descendiente. Y aquí lo estamos viendo, no tenemos que esperar lejos para ver esa profecía cumplida. Y claro, unos 480 años después, vemos esa profecía cumplida, tal y como el Señor se lo había dicho. Ahora, él viene hablando aquí de cómo él tenía muchos problemas, estaba muy agotado, era demasiado trabajo, y se pusieron jueces. O sea, antes de que existieran los jueces que aparecen en el libro de los jueces, antes de eso habían jueces en Israel. El pueblo aceptó la idea y Dios también lo aceptó de que se pusieran jueces y que solamente las cosas más difíciles fueran las que se trajeran a donde Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Jetro es que le trajo esta idea a Moisés. Jetro era su suegro, ¿ok? Y así lo hicieron, e hicieron buscar esos jueces de 1000, de 50, de 100, fueron así viendo, y de esa forma esos hombres podían ayudar. Moisés se encargaba de enseñarle las reglas y los reglamentos de Dios a estos jueces, y estos jueces eran los que iban a juzgar a Israel con imparcialidad, ¿ok? Luego, él sigue contándole, recuerden que todo esto es Moisés contándole a la nueva generación. Dice, obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oré y fuimos camino para allá. Y estando en el camino, se mandan los 12 y ve, y trae aquí, él trae a colación, se mandaron esos 12, salieron a ir a hacer la exploración y entonces luego ya viene la rebelión de de esos 10 porque no quisieron entrar. Aunque Moisés le dijo que no se asustaran, que no tengan miedo, ellos estaban murmurando y no solamente ellos, sino que fueron al pueblo, incitaron al pueblo para que no quisieran entrar. ¿Ok? No solamente ellos 10 dijeron, ay, yo no quiero entrar, sino que empezaron a mover las masas y a empezar a convencer al pueblo de que no entraran a la tierra prometida. Josué y Caleb eran lo único que insistían en que debían obedecer, en que debían entrar, de que Dios iba a estar con ellos, de que Dios había entregado esa tierra a ellos, pero no hubo forma. La mayoría ganó, o mejor dicho, perdió en este tema,
Y entonces viene el castigo a Israel. Y ese es el castigo que viene hablando aquí en los versos 34 al 46, de que iban a estar caminando errantes en el desierto por 40 años. No entrará en esta tierra. Y luego, mire lo que dice el verso 37. Hermana, este verso fue un verso que a mí me abrió los ojos a trabajar conmigo, ¿ok? A trabajar con mi persona. Porque a causa de la ira, ¿ok? Yo me dejaba llevar de la ira, me dejaba llevar. Y mi ira siempre era a causa de otra persona. Me enojé con alguien, que fue lo que le pasó a Moisés. Este era el capítulo que yo estaba leyendo. Estos eran los versos que yo estaba leyendo cuando yo le dije que aquel día yo dije, hasta aquí llegó, ninguno de ustedes me van a hacer ir al infierno. Yo no voy a perder mi salvación porque ustedes me hagan enojar. Por causa de ustedes, él está hablándole al pueblo, por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. Moisés no iba a entrar a esta tierra porque, ¿quién se recuerda cuando el Señor se enojó con Moisés? Un hombre que era un hombre muy pacífico, un hombre muy calmado, pero un día perdió la calma. ¿Quién se recuerda y puede compartir Cuando por golpeó qué la piedra, Dios, No cuando tocó la... cuando golpeó la piedra, cuál era el orden que Dios le había dado? Que le dijera, Que le hablara a la piedra. Y él fue y le metió tremendo cantazo a la piedra y no siguió. Y no solamente eso, ¿qué fue lo otro que hizo? Primero la desobediencia y después hizo otra cosa más. ¿Quién se recuerda qué fue lo otro que hizo ahí mismo, en ese mismo momento? Que dijo, sacaremos. Muy bien, dijo, sacaremos, como que era él que estaba sacando el agua, él y Aarón, y no le dio la honra a Dios, no le dio el honor a Dios. Y obviamente fue castigado a causa de eso. Y él le dice, fue por culpa de ustedes, porque ustedes me hicieron enojar. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y yo tampoco voy a entrar. Aunque él no estaba en el grupo de los que estaban en contra, tampoco iba a entrar. Ah, y luego entonces quienes sí entrarán sería Josué, ¿lo ven aquí? Josué y Caleb eran los únicos que iban a entrar a poseer la tierra prometida y todos los que fueran menores de 20 años, todos los menores de 20 años. Entonces viene hablando, hey, esos son ustedes, esos son ustedes los pequeños, ustedes son los que van a entrar, ustedes son los que van a servir del botín, ustedes son los que van a obtener la promesa de la tierra prometida. Entonces, él está diciendo, oye, y cuando le dije esto, que íbamos a seguir esa ruta del Mar Rojo, y que ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor. Ahora, es interesante que él está hablando de esta generación, donde la mayoría han muerto. Los que están aquí no son esa mayoría. Los que están aquí es una minoría de ese grupo. Y él está hablando como que ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero realmente fueron los padres de ellos. Fueron los padres de ellos los que hicieron esto. Dice, iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra pensando que era fácil subir por la región montañosa. Esto es un recuento, hermanas, de todo lo que ellos pasaron. Ya nosotros hemos leído de estas peleas, de estas veces que han ido a pelear y perdieron la batalla, o estas veces que iban a pelear y ganaban las batallas, dependiendo si Dios los mandaba o no, porque en una ocasión ellos se fueron a la guerra y Dios les dijo que no subiera y él está diciendo eso. Les dije que no suban ni peleen porque Dios no estaba con ellos, pero ellos insistieron y ellos fueron derrotados por sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Me voy a parar aquí un momentito y quiero que analicemos cuántas veces el Señor me ha dado la información, pero no obedecemos. Y somos igualitos a los israelitas. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra el Señor y no le escuchamos? Y el Señor nos da una orden y nosotros no la seguimos. Y hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros igualitos a los judíos? Igualitos.
Sabemos lo que dice la palabra, lo leemos, lo repetimos, lo enseñamos, pero luego vamos y hacemos lo mismo. Yo estoy hablando de mí, yo no sé usted. ¿Cuántas veces yo no he obedecido el mandamiento del Señor? Me rebelo contra la orden de Dios. Muchas veces, muchas veces. Y he tenido que venir con el moco bajado a pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque me he rebelado. Ahora, el pueblo de Israel no está lejos de nosotros. No sé si tiene algo que ver con el asunto de la humanidad, de estar en la carne, de vivir en la carne, de no ver las cosas que Dios tiene para nosotros, de no buscar lo espiritual, de no buscar esa santidad que el Señor está pidiendo de nosotros, de vivir tan acostumbrado a este mundo como que nos hemos, como dice allí Romano, nos hemos amoldado a este mundo y no le estamos dando el honor, la honra y la gloria a nuestro Dios en la forma en que vivimos. ¿Ok? Ahora, es interesante que habla de cómo ellos, después que desobedecieron, vinieron llorando ante el Señor, pero Él no le prestó atención ni les hizo caso. Y por eso tuvieron que permanecer en Cádiz tanto tiempo. Y lo voy a llevar un momentito aquí al mapa para que vean dónde fue que permanecieron tanto tiempo. Esto aquí es Cádiz. Y en esta área ellos permanecieron mucho tiempo. Estamos hablando de años, hermanas, años. Cuando se supone que de aquí hasta aquí eran 11 días para entrar a la tierra prometida. O sea, no se supone ni que fueran por este lado, se supone que por aquí mismo, así derechito. Miren dónde está Jericó. Ubíquense. Aquí está Jericó, ¿ven? Jericó, ¿ven el puntito? Esto es Jericó. Y ellos estaban aquí en el monte Sinaí. Se supone que si fueron subiendo, llegaron a Parán, llegaron a Cadeas Barnea, que es donde estaban aquí, y ya se supone que de ahí suban a Jericó, a conquistar la tierra de Canaán. Pero por su desobediencia se quedaron muchísimos años aquí dando vuelta en el desierto y luego entonces tuvieron que entrar por el lado contrario a Canaán. Canaán queda de este lado, hermana. Y miren por dónde Dios lo mandó errantes en el desierto a causa de la desobediencia, hasta que toda esa generación menores de 20 años fallecieran. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 2 todavía seguimos con el recuento, ¿ok? Vamos a hablar de esos años que estuvieron en el desierto, dando vuelta, lidiando con situaciones, quejándose ellos, cada vez que veían un pueblo, se quejaban. Ahí también en ese camino pasaron lo que pasaron con Moab. Ustedes saben cómo vino el malvado de Balaán y trajo una mala enseñanza y fueron ellos castigados también con esas mujeres. Hubo una gran mortandad en lo que es relevante a Moab, que el Señor le dijo que no lo molestara, pero el simple hecho de pasar por allí trajo gran problema. Todo este tiempo que ellos pasaron en Moab, todavía en este momento están en las tierras de Moab, pero están en el área del desierto, no en la ciudad de Moab. Ya tuvieron guerra contra Moab, ya murió el rey de Moab, el rey de Og también, que se unieron, recuerden, se unieron los reyes de Madián y los reyes de Edom, ellos estaban unidos y los de Moab, ellos estaban unidos y hubo guerra contra ellos y obviamente perdieron, pues ya Dios estaba trabajando, preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Este, Cuando los de Madián y los de Moab se habían unido, su unión, si ustedes recuerdan, eran como unos 5 reyes. Si ustedes recuerdan, Abraham eh, tuvo que pelear contra ellos. Esta es la única guerra que nosotros escuchamos que Abraham tuvo y fueron con unos 5 reyes de estas regiones y él peleó contra ellos cuando se llevaron a Lot y la familia de Lot y toda la gente del pueblo de Lot se lo llevaron cautivos y entonces él fue a rescatar a Lot y todo y tuvo esa pelea con todos esos reyes y Abraham les ganó y luego recuerden cuando él venía de vuelta con todo el botín, ahí fue que él trajo el diezmo a Melquisedec.
Ok, ¿por qué le hablo de esto? Pues este capítulo 2 viene hablando de todos los habitantes de Moab. Aquí está Moab, ok. De todos los habitantes de Madián, de Amón y Edom, todas estas tierras, todos ellos eran descendientes de Abraham, no eran extraños. Esos eran los otros hijos. Si ustedes piensan en Edom, ¿quién era Edom? Edom era el hermano de Jacob, era familia. Pero son esta gente que siendo familia se habían alejado completamente de la familia. No había una comunión, ¿ok? No había unidad. Nos habla de los gigantes y ustedes dirán, pero ¿por qué no hablan de los gigantes aquí? Recuerden que más adelante, cuando vamos a Samuel, la guerra que tiene David, o sea, está peleando allí con los filisteos y están con un gigante, contra un gigante, Goliat. Ese Goliat es de estas tierras también. Am, Aquí, perdonen que no estaba compartiendo la Biblia. ah, de los moabitas, ¿ok? Y le llamaban los emitas. Y eran de esa tierra también de Moab. Eran gigantes. Eran hijos de una persona llamada Anac. Y eran un pueblo grande. Dios le dice que no lo molestara, que no fuera a la guerra con ellos, porque no le va a dar esa tierra de Moab al pueblo de Israel. Ya Dios le había dicho qué tierra era que le iban a dar. Si ustedes se ubican en el mapa, aquí tenemos la tierra de Moab. Ellos no tienen que pelear contra la tierra de Moab. La tierra de Canaán fue la que les fue prometida. Esta es la tierra prometida para ellos. Así que no se supone que ellos pelearan contra esta gente. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. Ya Dios tiene un plan para ti. Ustedes han escuchado que hay que saber cuáles peleas se pelean o cuáles guerras se pelean. Bueno, pues esta es una de ellas que ellos no debieron y a causa de eso murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo. Ay, y tú dices, pero ¿cómo va a ser? La mano de Jehová vino sobre ellos por la desobediencia, porque no era el plan de Dios. Así que él les sigue contando todo lo que pasaron. Ya pasamos todo este tiempo en guerras, con peleas. Los habitantes de Saúl, estamos hablando de este monte de Edom, los edomitas, el monte Or, más arriba está el monte Seir, que es donde habitaban esos hijos de Esaú. ¿Por qué le comento esto? Estamos hablando de una descendencia que no tenían por qué estar en guerra. Piénsalo. No tenían por qué ser enemigos. Dios le dio esas tierras a Edom, los edomitas, la familia de Saúl. Dios le dio esa tierra a los moabitas. Dios le dio esa tierra a los madianitas. Ellos se ubicaron en esa área. Esa no es la tierra para Israel. Se supone que Israel solamente iba a pasar por allí, seguir su camino, ¿ok? Y llegar hasta la tierra prometida de Canaán. Ahora, algo que le dice es, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Saben que cuando, si ustedes recuerdan en Josué, cuando Josué manda 2 espías, no 12, les deben a mandar 2, y esto de 12 no me conviene, vamos a mandar 2. Y esos 2 espías escuchan algo que dice Raab. Y Raab lo que dice es, todo el mundo aquí tiembla porque saben lo que tu Dios hizo en Egipto. Óigame bien, están hablando de cosas que pasaron 40 años atrás. Vamos a leer esa escritura porque es bien interesante cómo la gente de Jericó estaban temblando por lo que Dios había hecho hace 40 años atrás. Ya ni siquiera está pensando lo que hiciste el año pasado o la semana pasada en estas tierras. Está diciendo lo que hicieron en Egipto y cómo Dios los sacó de allí. ¿Ok? Ah, aquí.
Hemos oído, miren lo que dice en el verso 10, Josué capítulo 2, verso 10. Y yo sé que no estamos estudiando el libro de Josué, pero esto es bien importante porque la gente está escuchando lo que Dios está haciendo con Israel. Hermana, ¿sabes que Dios está escuchando lo que Dios hace en tu vida? Ahora, si tú eres de la que te estás quejando todo el tiempo, ay, que me duele aquí, ay, que no sé qué, ay, que esta vida, ay, pero que qué difícil, ay, pero que no sé cuánto. Eso es lo que la gente va a escuchar que Dios está haciendo en tu vida. Pero cuando tú proclamas, Dios está guiando mi vida, Dios me tiene bien y mejor no puedo estar porque de aquí para el cielo que voy. La gente va a escuchar lo que tú estás hablando, lo que Dios está haciendo en tu vida. Pues, ¿sabe qué? La gente estaba escuchando. Dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Esta mujer está recordando cosas que pasaron 41 años atrás. Y ella dice, el pueblo aquí hemos oído de lo que Dios hizo y de lo que lo hicieron a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, lo que le hicieron a Sehón y a Og, esa guerra que ustedes pelearon y que destruyeron a esos reyes. Nosotros hemos oído y déjeme decirle que cuando pasaron estas guerras, eso fueron años atrás, pero ellos están recordando desde que saliste de Egipto, estamos escuchando lo que Dios está haciendo contigo. Estamos oyendo y desde entonces ha desmayado nuestro corazón. Estamos aquí que no servimos para nada. Nada más de escuchar lo que Dios está haciendo con ustedes. Hay que tener mucho cuidado de que nosotros no estemos todo el tiempo trayendo una actitud de queja, porque eso es lo que es. Esta mujer está escuchando lo que Dios está haciendo. Gracias a Dios que ella no estaba en Israel, escuchando, o sea, en el desierto, escuchando todas las quejas que tenía el pueblo, escuchando todas las veces que Dios lo tuvo que castigar, que Dios lo que quería era destruirlo porque se había enojado con ellos por su desobediencia, que Dios estaba así estuvo Dios de destruirlos a todos y hacer una nueva nación con Moisés. Si no es por la oración de Moisés, estarían todos destruidos. Entonces, ¿qué está escuchando la gente de ti, de tu vida? ¿Qué está escuchando la gente? ¿Pueden creer que Dios está haciendo algo en tu vida? ¿O lo que escuchan es una perdedora que nada más sabe quejarse y que Dios no tiene ningún poder en su vida y Dios no tiene ningún control de su vida? Está ahí derrotada, esa es la palabra, derrotada en el piso, porque Dios no tiene poder para hacer nada con tu vida. O la gente está escuchando lo poderoso que es Dios y cómo Dios está transformando tu vida y cómo Dios está haciendo cosas que tú ni te las esperabas porque te está dando tanto que en abundancia te está dando más de no solamente lo que tú puedas desear, pero muchísimo más que eso. ¿Está la gente escuchando eso o está escuchando tus quejas? Tengan cuidado, hermana, que no caigamos nosotros, igual que Israel, por estarnos quejando, por no ver las promesas que el Señor tiene para nosotros, por no agarrarnos de esas promesas, por no agarrarnos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, sino que estamos agarrados de las cosas de este mundo. Y eso es lo que la gente ve en nosotros. Así que las animo a que no seamos judías. Seamos ese pueblo de Dios, pero no el que estaba en el desierto. Seamos como Josué, seamos como Caleb, que le creyeron a Dios, que creyeron en esas cosas que aunque se veían difíciles, pero para Dios no hay nada difícil. Ese es el Dios que ellos proclamaban. Ese es el Dios que con 80 años le permitió a Josué entrar a la tierra prometida. Ese es el Dios que nosotros tenemos que proclamar al mundo allá afuera para que ellos puedan ver el Cristo que vive en nosotros, que ellos puedan ver al Dios que nos sostiene, que ellos puedan ver al Dios que nos levanta, ese Dios que nos lleva de la mano. Ellos tienen que conocer a ese Dios y solamente lo van a conocer por lo que nosotros hablemos de él. Ese Dios que salva, ese Dios que protege, ese Dios que redime, ese es el Dios que tenemos que proclamar a los cuatro vientos, hermana, a los cuatro vientos. Entonces, entendiendo esto, él le sigue hablando de cómo fueron mensajeros, cómo derrotaron, cómo pelearon estas guerras, estas batallas. Recuerden que estamos viendo esto en una forma de resumen, porque literalmente eso es lo que le está haciendo. Él está trayendo un resumen de lo que ellos vivieron en el desierto a esta nueva generación. Algunos de ellos vieron
algunas de esas señales. Ellos cruzaron de niño por el mar. Ellos vieron las dos columnas de agua. Ellos vieron cómo sacaron agua de la roca. Eran niños y eran parte de su vivencia. Pero había muchos otros que eran bebés, nunca vieron nada de esto. Y él le está contando todo lo que pasaron en el camino. ¿Ok? El capítulo 3 le sigue hablando de estas guerras que vivieron. Y ahí es donde viene entonces ese castigo para Moisés de que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Y él dice que él lo oró por un tiempo, en aquel tiempo cuando pasó eso. Toda esta parte de Deuteronomio va a estar siempre hablando de cosas en el pasado. Por eso dice, oré en aquel tiempo, ordené en aquel tiempo, hice estas cosas, ¿ve? Y para este tiempo, cuando Dios le declara a él que él no va a entrar a la tierra prometida, pues le manda a que escoja a Josué para que sea el próximo líder. Le dice que lo anime, que lo fortalezca, que, sabe, que va a estar ahí con él. Recuerden, todo esto ya pasó, ya lo vivimos, seguimos viendo así por encimita para tener una idea de qué se trata este libro de Deuteronomio. Es un recuento de lo que ellos vivieron en el desierto. Se coge Josué para ser este nuevo líder. Ah, Josué estuvo en medio de muchas batallas, muchas de estas batallas, Josué vino a ser ese líder de guerra, ¿ok? Ese líder de guerra, Josué vino a ser ese líder que llevaba la batalla a pesar de que había sido un sirviente toda su vida, había sido el siervo de Moisés. Vemos que cuando se instituye el tabernáculo, vemos a Josué todo el tiempo a la puerta del tabernáculo mientras Moisés estaba adentro. Vemos también a Josué que subió con Moisés al monte y cuando, aunque él no subió hasta arriba, él estuvo en el medio entre los ancianos y Moisés, allí en la montaña. Y le cuento todo esto porque cuando ustedes están leyendo Deuteronomio y continuamos con Josué. Tenemos que conocer al hombre al que vamos a estar viendo luego. No es cualquier cosa, hermana. No es cualquier cosa. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que le cree a Dios, que cree en el eterno, que cree en lo eterno, que sigue al eterno. Y esa confianza que Josué tenía en Dios, nosotros tenemos que tenerla también. Y Moisés, siendo un siervo fiel, literalmente ha sido un ejemplo para él de cosas que hacer y cosas que no hacer también, como es el caso de enojarse cuando la gente es desobediente y no escuchan al Señor y no darle honra y gloria a Dios cuando tiene que dársela. Pero él sigue contándole a la gente todo lo que pasaron, cómo ellos vivieron allí en el monte, cómo ellos vieron allí la gloria de Dios, ¿verdad? Cómo Dios allí le dio los mandamientos para que los pusieran en obra, para que lo obedezcan. Ay, y cómo estando allí en el monte Oreb, aunque Moisés estaba haciendo todo lo que Dios le había dicho, el pueblo no hizo todo lo que tenía que hacer. El pueblo continuó rebelándose. No era la primera vez que ellos hacían algo desobediente, sin embargo, era la primera vez que el pueblo estaba siguiendo una imagen diciendo que era Dios, que fue allí en el monte Oreb. Allí fue donde ellos hicieron aquella estatua, ¿verdad? De bronce, un becerro de oro, perdón, becerro de oro. Y allí ellos, después de formar eso, estaban adorando ese becerro de oro. Dios allí le dio mandamiento y uno de los mandamientos más importantes que Dios le dio fue que se alejaran de la idolatría, que no se corrompieran, porque todos los pueblos alrededor eran idólatras. Hey, déjeme aclarar algo. Abraham venía de un pueblo idólatra. Oigan bien, ¿ustedes recuerdan de dónde venía Abraham? Voy a buscar eso porque a veces pensamos que Abraham seguía a Dios desde el principio de su vida y no era así. Dios sacó a Abraham de la tierra de Ur, ¿ok? Y la tierra de Ur era también una tierra pagana. No piensen que no era una tierra pagana. Voy a ubicarme en este mapa para que lo puedan ver rapidito. ¿Ok? Ah, Ur. Aquí está Ur. Aquí está. Ok.
Ah, aquí está Canaán, aquí está eh, el mar Muerto, que es donde están ellos ubicados aquí frente a ese mar, que es el río Jordán, está el mar Muerto, y ahí en esa línea está el río Jordán. Ahora, miren de dónde viene Abraham, Ur, y Ur le pertenece a Babilonia. Y estamos viendo que esta tierra es una tierra idólatra. Sí, los babilonios eran idólatras, no era pueblo de Dios. Cuando él sale de la tierra de Ur, él va por toda esta área hasta llegar aquí, a Harán. Y ahí en Harán muere su papá y él continúa. Dios lo sacó de Ur y lo llevó. Todo este tiempo fue Dios llevándolo hacia donde Dios quería que lo llevara. Pasó por aquí, por la tierra de Canaán, se ubicó aquí en Horeb y, perdón, hasta aquí, aquí, en estos montes de aquí. Y de aquí llegó a estar en Egipto. Estamos hablando de Abraham. Ustedes se recuerdan cuando Jacob se fue a casar, ah, ¿a dónde buscó la esposa? A Harán, cuando y el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, se iba a casar. ¿A dónde buscaron la esposa? En Harán también. Y si ustedes recuerdan, ¿qué tenía Raquel, la esposa de Jacob, debajo de su ropa cuando vino el papá a la tienda? Cuando ellos se fueron de Harán. ¿Quién se recuerda que ella tenía debajo su ropa y se quedó sentada? Que el papá estaba enojado. Tenía Ya los ídolos del papá. Ídolos. los ídolos de su papá. Entonces, estamos bregando con una generación que se está saliendo de la idolatría para seguir a Dios. Óigame bien. Y Dios le dice, hey, tienes que salir de la idolatría, no guardes dioses. Así que, aunque tus antepasados eran idólatras, aunque todas las ciudades alrededor tuyas son todas idólatras, todos los pueblos aquí son idólatras, yo quiero que yo sea tu único Dios. Yo quiero que la idolatría no sea parte de tu sistema. Y si se recuerdan, el capítulo 20 de Éxodo, le da esos 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, si ustedes se ponen a leer, casi siempre cuando leemos Deuteronomio, nos vamos al capítulo 6, ¿verdad? Que es que habla de los 10 mandamientos, Deuteronomio 6, aquí. Ahí están el mayor mandamiento. Y Deuteronomio 5 es que habla de los 10 mandamientos. Ahí está. Siempre nos vamos, Éxodo 20, Deuteronomio 5, porque los dos tienen los 10 mandamientos. Pero ya desde de Deuteronomio 4, ya el Señor le está diciendo, hey, no tenga otros dioses fuera de mí. No te hagas imágenes, no te hagas. Y a Moisés le está diciendo esto al pueblo. Guarda tu alma de que tú no traigas castigo delante de ti, porque lo va a traer a la hora que tú hagas esculturas, imágenes de figura. Dice, no hagas nada, no te corrompas haciendo estas cosas. No estés adorándolas, no te inclines a ella, no alces tus ojos al cielo, al sol o a la luna, nada de eso. Nada de eso, no hagas nada de esto, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esto es para todo, no te inclinas delante de estas cosas, porque eso no son dioses. Yo hice esto para que beneficie el sol, la luna, las estrellas, esto es para beneficiar a la humanidad, no es para que lo adoren. Y eso es lo que dice Romanos, que estaban adorando lo creado en vez de adorar al creador. Y eso es lo que estaban haciendo las otras naciones. Y tristemente, Israel cayó en el mismo pecado que Dios tantas veces le dijo que no lo hicieran. Ahora, Jehová se enojó no solamente con Moisés, sino también con todos estos hombres y no le permitió a ninguno de ellos entrar a la tierra prometida. Sabemos que Dios es un Dios celoso, es fuego consumidor. Y es interesante que cuando habla de esto, está hablando específicamente cuando está hablando de la idolatría. ¿Okay?
Dios es un Dios celoso. No diga, ay, mira, este es mi Dios que me sacó de Egipto y coge un muñeco y, ay, mira, este es mi Dios. Oye, de verdad que la gente es bruta. Piénselo. Póngase. Ay, mira, este es mi Dios que me sacó de Egipto, mira, vamos a adorarlo. Es una sanganería tan grande que a mí todavía yo lo leo. Yo entiendo que sí que hicieron eso, pero todavía a mí no me cabe en mi cabeza. ¿Cómo yo voy a coger una cosa que yo misma veo que alguien la hizo y voy a decir, mira, este es mi Dios que me sostiene, mira qué bonito, mira, voy a adorarlo? Algo que yo hice. ¿Y saben qué es lo más triste, hermana? Yo viví en la idolatría y cuando yo voy así atrás en el tiempo y me pongo a recordar, digo, ¿cómo yo podía ser tan ciega, estar tan ciega? Sí, hermana, el pecado ciega. El pecado no te deja ver. Y tú estás adorando estas imágenes, creyendo que es Dios. Óigame bien, tú crees que esto es de Dios. Tú crees que ese muñeco que está en una cruz ahí muerto, tú crees que ese es Jesús. Tú llegas a creer eso y hasta le ves a los pies creyendo que es Dios. No estamos lejos de los israelitas, hermana. No estamos lejos porque yo viví esa experiencia en mi vida. Recuerdo esas cosas y las recuerdo con desagrado, entendiendo que no me cabe en la cabeza ahora mismo hacer algo así. Sin embargo, al mismo tiempo, le doy gracias a Dios de que tuvo misericordia de mí y esperó por mí y me dio la oportunidad de salvarme. Así que no estoy diciendo esto para que vaya a mirar con desagrado al que lo está haciendo. Le estoy diciendo como yo me miro a mí misma, pensando, sería una locura yo volver a hacer algo así, sino que miremos como Dios mira, con misericordia y esperando a que esas personas se arrepientan y vengan a Cristo y que dejen esa idolatría y que reconozcan que Dios es un Dios celoso y que Él no acepta otro Dios fuera de Él y que nosotros nos demos cuenta qué cosas pueden estar tomando el lugar de Dios en nuestras vidas y que nosotros recapacitemos. Adelante, Maribel. Eso mismo que estás diciendo, Wanda, muy bien dicho. No podemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, ¿verdad? Cuando por la ignorancia, por un buen motivación quizás, por lo único que teníamos al frente, que pensábamos que teníamos que servir a Dios de esa manera, vivíamos en una ignorancia, pero que no se nos olvide para que tengamos esa compasión con las personas que están ahí afuera y tener cuidado nosotras mismas, como bien lo dices, porque tal vez hoy no es un objeto hecho de barro o de cerámica o de porcelana, pero pueden ser cosas, situaciones, personas que se pueden volver el objeto de mi adoración y no Dios. Y entonces estamos cayendo en lo mismo, aunque no lo veamos claramente. Entonces, es bien importante que tú nos recuerdes todo a través de este estudio porque podemos caer ahí fácilmente. Este mundo, el enemigo sigue teniendo la misma estrategia. No la cambia porque le sigue funcionando. Nos distrae, nos pone cosas, el mismo ego del ser humano, el orgullo, nos ciega. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos enfocados en Él, ¿verdad? El Amén. creador y perfeccionador de nuestra fe hasta el fin. Y que este mundo no nos distraiga. Gracias, amada. Amén. Y ciertamente, idolatría no es solamente las imágenes. Idolatría puede ser tu trabajo, tus jefes, tu degree, tu profesión, tú sabes, tú misma. Ay, mira lo bien que yo estoy haciendo, tú sabes, mira qué bien yo. Y, y podemos estar descuidando nuestra verdadera adoración hacia el Señor. Así que tengamos cuidado de no caer. Voy a leer esta porción porque ay, me llama mucho la atención. ¿Se acuerdan que una cosa que hablamos en el resumen que hicimos, la introducción que hicimos la semana pasada, es cómo Dios le da profecías? El libro hablamos de que tenía muchas profecías y yo le dije a ustedes que ustedes podían buscar esas profecías y buscar el cumplimiento de ellas. Y aquellas que les gusta estudiar un poco más la Biblia y que quieren buscar, ver las profecías y luego ver el cumplimiento de esa profecía en la misma Biblia. Una cosa increíble. Y voy a leer esta porción para que vean aquí una profecía y les voy a mencionar dónde están estas profecías cumplidas. Dice, cuando haya engendrado hijos y nietos y haya envejecido en la tierra,
si os corrompiere, esta es la profecía, si se corrompiere e hiciere escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciere lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos. ¡Wow! Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Hermana, piense en esta profecía que el Señor le está dando. Sí se corrompen. Oigan bien, es una alerta. Al mismo tiempo, se convierte en una profecía. Si ustedes hacen estas cosas, si ustedes se corrompen, si hacen escultura, imágenes, cualquier cosa que hagan, si hacen lo malo, si me hacen enojar con estas cosas, hoy el testigo es el cielo y la tierra. Hermana, el cielo y la tierra han sido testigos de tantas veces que el pueblo de Israel hizo lo malo ante Dios. Y Dios lo esparció. Lo esparció, sí. Hasta el sol de hoy todavía el pueblo de Israel sigue esparcido entre todos los pueblos de la tierra. Entre naciones que ellos nunca pensaron que iban a estar. Quedaréis, dice que unos pocos en número entre las naciones. Sí, Israel ha sido destruido, hermana. Quedan pocos comparado con el pueblo grande que era. Quedan pocos y están todos esparcidos. Y dice que si servieren allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí ustedes me buscan, si ustedes buscan a Jehová su Dios, lo hallarás. Hermana, estos son profecías, promesas tan hermosas. Si lo buscares de todo corazón, en toda tu alma, lo hallarás. Hermana, ¿has pensado en eso? Si nosotras decidimos buscar al Señor, aún después que hayamos caído, el pueblo de Israel ha sido esparcido por el mundo entero. El pueblo de Israel está pagando este castigo por su desobediencia. Pero todavía donde quiera que ellos estén, si ellos buscan a Jehová, lo van a encontrar, pero tienen que buscarlo de todo corazón y de toda su alma. Cuando estén en angustia, oye, el Señor ya sabía que va a estar en angustia. Cuando estén en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, Él no te va a dejar, pero tienes que escuchar su voz. Y dice Jesús, si escuchara hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Oye al Señor, síguele, Él es misericordioso. Y ahí es que me agarro yo, hermana, de esa misericordia de Dios que me alcanzó, que no me dejó en la idolatría, no me dejó perdida, sin Dios, sin esperanza, siguiendo dioses falsos, sino que me trajo a la luz de su Hijo admirable, al único Dios y verdadero Dios. Me trajo y su misericordia me alcanzó y no me dejó y no me va a destruir. A pesar de que yo no era del pueblo de Israel, la misma esperanza que hay para mí, la misma misericordia que el Señor me dio a mí, la tiene también reservada para que el pueblo de Israel se arrepienta, que deje su maldad, que busque al Señor y lo va a encontrar, que vuelvan a Él. El Señor es nuestro Dios, es el único Dios. Y Él quería que el pueblo de Israel, tanto los que ya murieron como los que están ahora, entiendan, no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios. A pesar de que el mundo entero está siguiendo otros dioses, dioses falsos, no hay otro Dios fuera de Dios. Él se ha mostrado a ellos. Le dice, Él se mostró para que sepas que Jehová es Dios. ¿Se acuerdan cuando leíamos los mandamientos allá en el libro de Levítico? Una de las cosas que decía era para que sepan que yo soy Dios. Una de las cosas que decía cuando le daba los mandamientos, estos mandamientos es para que sepan que yo soy Dios. Él se le mostró a ellos para que sepan. Y pregunto, ¿se nos ha mostrado a nosotras? ¿Se nos ha mostrado Dios a nosotras? Dice que Dios se mostró por su Hijo, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Sí,
Él se mostró a nosotros a través de su Hijo Jesucristo y nos mostró su amor en la muerte de Jesucristo y nos mostró esperanza, nos mostró un camino de salvación, nos mostró la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Así que sí, Él se ha mostrado a nosotros, nos amó y miren qué interesante, por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Hermana, el Señor te ha sacado del pecado, te ha sacado de esa vida perdida, donde lo único que te esperaba era la muerte, la condenación. Nos sacó de ahí por amor y nos ha prometido esta heredad de vida eterna. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y le prometió esta vida eterna, esta tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que le prometió a ellos. Una nación rica, que ellos no la tuvieron que trabajar para cosechar, llena de bendiciones para ellos. Todo lo que tienen que hacer es guardar sus estatutos y sus mandamientos, obedecer, más nada. Y dice, cuando tú obedezcas, el Señor va a prolongar tus días sobre la tierra y te va a ir bien. Dios te va a bendecir, te va a ir bien cuando tú obedeces. ¿Okay? Entonces apartó Moisés 3 ciudades de este lado del Jordán. Al nacimiento del sol, dice, nacimiento del sol es por donde sale el sol. Eso quiere decir que sería por el este. Dice que al este del lado del Jordán, ahí sacó 3 ciudades para que hablamos en números de esas ciudades de refugio. Esa ciudad de refugio era por si alguien, en caso de un accidente sin querer, mataba a alguien, podía irse a ese lugar de refugio. Ya habíamos hablado de eso, no vamos a hablar en detalle, pero lo menciona aquí en Deuteronomio 4 de que Moisés hizo eso de este lado del Jordán. Acuérdense que de este lado iban a haber 2 tribus. Las otras tribus van a estar del otro lado y la mitad de Manasés también va a estar de este lado. O sea, literalmente 3 tribus van a estar de este lado. Y ellos también necesitan tener esas ciudades de refugio. Y las otras iban a estar al otro lado del Jordán, regado a través de las demás tierras. Ahora, vamos a empezar más adelante, ya no lo vamos a estudiar hoy, sino que va a empezar ahora a decirle a este remanente, a este grupo, los estatutos, los mandamientos, los decretos que Dios le mandó a ellos. ¿Ok? Y vamos a parar aquí hoy y luego los otros capítulos vamos a ver, vamos a estar viendo las leyes. Las leyes que ya conocemos, no vamos a volver otra vez a ir a ellas, sino que las vamos a repasar, pero las leyes que sean nuevas, sí vamos a estar discutiéndolas y ver cuáles de esas leyes todavía nos aplican a nosotros, que las podemos ver reflejadas en el Nuevo Testamento o algo así. ¿Ok? Dependiendo de lo que las leyes que encontremos allí. Vamos ahora a orar, mis amadas, y entonces seguimos con el libro de Deuteronomio la próxima semana, Dios mediante. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que este recuento que hace Moisés nos ayuda también a nosotros a aprender a repasar tu historia, repasar la historia del pueblo de Israel, ver las cosas, como dice allí en el Nuevo Testamento, que estas cosas fueron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Es como un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Pero Señor, ayúdanos a leer con ese entendimiento que tú realmente quieres enseñarnos. Mira lo que ellos hicieron, Señor. Mira, que nosotros podamos mirar y que no hagamos lo mismo. Y que veamos tus mandamientos y tus preceptos y tus ordenanzas y que nosotros, Señor, seamos obedientes a ti, sabiendo que la obediencia nos llevará a la vida eterna, sabiendo que la obediencia va a tener recompensa, sabiendo, Señor, que, como dice allí en Hebreo 11:6, que sin fe, Señor, es imposible agradarte, pero que lo que creemos en ti, lo que tenemos fe, tenemos que creer que tú existes y que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, danos ese corazón de buscarte y de entender, Señor, que tú tienes grandes regalos para nosotros, grandes bendiciones por medio de la obediencia a Cristo Jesús. Te amamos, te alabamos, te adorado. Te pido, Señor, por que quites de nosotros toda aquella idolatría que podamos tener, que no nos permita adorarte con corazones genuinos.
Quita todas estas cosas que puedan ser castigo para nuestras vidas. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para que vivamos en espíritu y en verdad, que vivamos una vida agradándote en todo tiempo. Te amamos, te alabamos, Señor, y te oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.